Es una pena, así se lo digo al gremio de los asesores jurídicos. Este año precisamente se cumplen 12 años del decreto 104 del 2012. Estamos en el año 24. Y yo vuelvo a insistir que este decreto ley 304 nos da todas las potencialidades y posibilidades para que nosotros tengamos buenos contratos de trabajo. A veces yo también me recrimino y digo, es que todos los días hablo lo mismo. A mí no me gusta estar hablando lo mismo todos los días. Ni repetir. Por ejemplo, me gustó mucho la empresa estatal porque son temas que puedan ser asimilados o no, estemos de acuerdo o no, compartidos o no, pero son temas novedosos que trascienden realmente la actuación del asesoramiento jurídico. Pero en materia de contratación, a no ser algunas polémicas que las vamos a posicionar, el resto es la responsabilidad primaria está en nosotros como asesores jurídicos. No está en una norma. Tenemos un decreto ley 304, tenemos un decreto 310, tenemos resoluciones que aclaran, complementan. Sin embargo, la realidad, a no ser determinadas empresas, instituciones, etcétera, es la misma. Y por eso que me apena en un evento científico volver a insistir con los mismos tipos. Eso es lo primero. Por favor, la presentación. Ahí seguimos la otra. Ahí le poníamos el marco legal actual que tiene, sigue el 304, sigue el 310, la resolución del MEP sobre las bases generales para la gestión estratégica y desarrollo territorial. ¿Por qué ponemos esta resolución? Que la traíamos también en el seminario anterior, porque es ahí donde se establece que en estos proyectos se tienen que aplicar las normas generales que conocemos en materia de contratación económica. O sea, aquí cuando intervine, vuelvo a insistir para no volver a insistir, que con los proyectos de desarrollo local, los titulares de los proyectos de desarrollo local pueden ser cualquiera de las personas jurídicas y por supuesto esas personas naturales o jurídicas bien pueden ser titulares de ese proyecto local y son los que concertan los contratos relacionados con el proyecto local. Porque realmente en la práctica sabemos que hay tergiversaciones, porque en ocasiones esos titulares, ¿bien?, que puede ser una MIPYME, puede ser una empresa estatal, etcétera, están a nombre de un proyecto local concertando, bien, como el objeto de ese contrato que no esté relacionado con la actividad propia del proyecto local y sí con otra actividad de ese titular del proyecto que está en representación en ese contrato. ¿Estamos claros? Ahí donde está la máxima distorsión que tiene. Pero bueno, y tenemos una nueva norma, que es la resolución 149 del 2024, que es lo más novedoso. No ha entrado ni en vigor, pero yo creo que era necesario traerla en un evento científico y evaluar de conjunto las interrogantes que podamos traer, porque introduce cuestiones novedosas que creo que deben ser evaluadas, analizadas y a partir de aquí estudiadas. Es posible que nosotros no tengamos la respuesta máxima de la cosa, porque hay que empezar a interpretar, a analizar esa resolución, pero creo que es una resolución importante. Seguimos, por favor. Bien, las principales trabas siguen estando. Díganme si no, yo realmente veo muy mal. En el uso inadecuado y positivo de las proformas, a mí me da pena, ya lo digo. Puede que esto se parece mucho a lo que yo hablé en la otra ocasión, la que hablo Esto no lo cogió ayer. parece que estábamos en el decreto ley 15 del año 78, en las condiciones generales y especiales de contratación obligatoria. Sigue siendo la proforma, bien, no una proforma, sino el contrato, compañero. Y eso es una pena. Yo me acuerdo también que hace como 9 años me entrevistaron, en un artículo decía, en Grama, el contrato y el más de la cabeza, sigue siendo eso mismo, el contrato y el más de la cabeza, uso indiscriminado. Yo leo las proformas que me llegan y tienen lo mismo en cuanto a interés moratorio, tienen las mismas condiciones generales de esa década de 70 y 80. Entonces, no podemos, realmente no podemos. Yo sé que la contratación es en masa, pero
legales, en este caso, bueno, el director es representante, pero nosotros como asesores legales de ese máximo representante de la empresa, evaluemos la proforma, modifiquemos nuestra proforma, negociamos nuestra proforma, no dejemos que se firme un contrato que dista mucho legalmente de lo que mandaba el decreto ley 304, con errores. Siguen los intereses en un contrato por incumplimiento de pagos, se pide interés moratorio y se pide sanción pecuniaria. Sigue el interés moratorio con las mismas cifras brigadas por el Banco Central de Cuba. Las sanciones pecuniarias no se establecen para ambas partes, para los incumplimientos esenciales. Fíjense, si un contrato lleva, cuando yo tengo un tipo de contrato, ¿cuál es mi incumplimiento esencial? Ese es el que lleva sanción pecuniaria, el resto no lleva sanción pecuniaria. Sigue el contrato. Siento que el dictamen, yo evalúo el dictamen, no tengo criterio, se firma el contrato en máximo de los casos para la dirección económica, en ocasiones ni la dirección jurídica lo tiene, y nos acordamos del contrato si alguna vez nos reclama. Si alguna vez nos reclama. Eso entonces, por eso es que se tiene, hay muchos factores objetivos que entorpecen el funcionamiento de la economía. Pero esto es un factor subjetivo, y es de nosotros. Y esa es la reputación y el crédito del gremio en materia de contratación económica. Y no me digan los directores tenemos que también hablar con los directores. Los comités de contratación siguen siendo formales para cuando venga la auditoría, se aprobó el dictamen, se aprueba el contrato, así la mayoría de las veces, no se modifican los contratos, el contrato es análisis de riesgo permanentemente. Si no se puede cumplir, ¿qué hay que hacer? Esperar que se cumpla. Hay que modificar, hay que reunirse, hay que gestionar, porque el contrato también prevé esos riesgos y para algo se modifica. Miren todo lo que facilita el decreto ley 304 para hacer eso. Entonces, son dictámenes, no hay proceso negociador, el comité de contratación es formal, no hay modificación del contrato y por supuesto no se influye en el real funcionamiento económico del sabe que sí, sabe que eso es verdad. No vemos los compromisos ni las obligaciones. Repetimos el decreto ley 304, yo no tengo que poner el decreto ley 304 en un contrato. Si el decreto ley 304 es norma cimera máxima, el contrato son las peculiaridades de esa relación. Lo demás remito al decreto ley 304. Cuando hablo de distribución asimétrica de la carga en cuanto a las obligaciones, los compromisos, no se establecen. ¿Dónde están las disposiciones de calidad? Se repite el 304. En ocasiones no se falta calidad, no hay anexo de calidad. Bien, en cuanto a la cantidad, los plazos de entrega no se negocian. Bien, no se utilizan los cables decretos de los plazos esenciales. Entonces, así es. Si no, ustedes me interrumpen después me dicen. Ausencia en las evaluaciones de seguimiento y control. Eso es lo más importante. El control hay que sacarlo, hay que evaluarlo, hay que modificarlo, hay que analizarlo. Y no se realiza, no se realiza. Y desigualdad en forma de penalización, porque ustedes ven la sanción, puede haber cambios, no sé, lo dejamos exigir, que nos exijan, porque nosotros somos los asesores jurídicos, nosotros los que nos presentan el certificado. ¿Está claro? La norma dice, se exhibe, no hay que quedarse con eso, se exhibe, para que ustedes como asesores tengan fe de la legalidad de lo que están haciendo. Pero es eso, exhibir. La oferta, miren todo lo bonito que está esa decreto ley 304, de la oferta contractual, de los tratos preliminares, todo eso es una norma teóricamente, científicamente bien concebida, no se hace la oferta en el proceso negociador tal cual lo define. Instituciones interesantísimas, ahí nunca se utiliza. Contenido general del contrato, ya me refería, se copia el decreto ley 304. Hay cuestiones importantes en cuanto a calidad, en cuanto a precios, que no se define, en cuanto a garantías, utilizamos las garantías. La sanción pecuniaria, porque pasa a ser una garantía, pero en ocasiones mal utilizada también la sanción pecuniaria, porque, fíjense compañeros, la sanción pecuniaria, a diferencia de los daños y perjuicios, cuando ustedes la carta, opera automáticamente. Se incumplió y automáticamente. Por tanto, cuando ustedes van a poner el porciento, ese tiene que estar referido
a los posibles daños o perjuicios que yo voy a recibir por el incumplimiento de esa cláusula sobre la cual yo estoy pactando sanción pecuniaria. Ahora, si yo pongo la cifra que yo estime conveniente, sin conocer mi empresa, sin conocer si es un cumplimiento que se va a dar de manera reiterada, etc., no cumple tampoco la sanción pecuniaria su forma de garantía. Pero la garantía de los terceros. Miren, los terceros también es una maravilla el decreto ley 300. Los terceros yo nunca lo veo que se utilizan. Pocos contratos con intervención de terceros que garantizan realmente, cuando yo tengo que intervenir en terceros, garantizan la fiabilidad, la realidad, la objetividad, la realización del negocio. Esos son los negocios tampoco. Y la modificación, terminación del contrato, a mí me da pena. Todavía yo veo cláusulas que se modifican, modificación unilateral, modificaciones unilaterales, terminaciones unilaterales. Una pena, compañero. Y si la termina no se después, no falta lo que va a Nada pasar. pactado en No contrato. puede ser, no puede ser. Y nadie reclama. Que lo dicen así mismo. Confunden la rescisión. Hay contratos que establecen la rescisión confundiéndosela con la modificación. Cuando sabemos que esta rescisión está en el Código Civil, subsidiaria, cuando hay una lesión patrimonial, y son los tribunales, no nosotros le ponemos la rescisión así. Esto podría ser mejor una clase práctica, reducida, que lo hacemos, pero insisto, desde el 2012 realizamos eso. La próxima, por favor. La próxima. Bien, en cuanto a los tribunales, va a haber aquí una sesión mañana, el último día de solución de conflictos, pero bueno, mañana no podré estar. En cuanto a la solución de conflictos, ahí es muy importante que todavía nosotros no le ponemos, a partir de las reclamaciones ante los tribunales, los asuntos necesarios para que los tribunales puedan contribuir, como siempre yo digo, a perfeccionar el contrato. La revisión judicial de los contratos es algo importante establecido en el Decreto Ley 304 a través de determinadas instituciones. Y no, yo sigo en el vínculo con los tribunales y los mismos problemas son los que se presentan a los tribunales. Incumplimiento de pago, incumplimiento de calidad, etc. Pero si entre dos empresas, que es el tema, se niegan a concertar el contrato, siempre lo he dicho, se niegan a concertar el contrato, hay cláusulas que se discrepan, ¿qué debemos hacer? Si ustedes consideran que hay cláusulas que deben ser cambiadas y modificadas, ¿qué debemos hacer? Primero concertar el contrato, porque no es el arbitraje estatal. Bien, el tribunal no puede constituir un vínculo, no tiene esa función. Pero una vez concertado el contrato, yo puedo establecer una demanda ante los tribunales para que ese contrato, los tribunales sí tienen la facultad para eso, lo puedan adecuar, lo puedan interpretar, puedan eliminar una cláusula, puedan integrar esa cláusula. De hecho, lo han hecho. Entonces, es lo de siempre. Es una empresa monopólica, no hay otra entidad, me imponen esa cláusula, no tengo a dónde ir. ¿Sí o no? Seguimos así. Entonces, esa posibilidad la tienen los tribunales. Los tribunales también pueden adecuar la sanción pecuniaria, ¿sí o no? Es una nueva facultad que tienen los tribunales, dada por la norma. Si no estamos de acuerdo con la cuantía de las sanciones pecuniarias, puede ser adecuada por el tribunal, es otra facultad que tiene. Puede pronunciarse también sobre las cláusulas limitativas de responsabilidad, no se puede limitar la responsabilidad. Está definido en el Decreto Ley 304 y en los tipos de contratos, únicamente en aquellos contratos que se admite declaración de responsabilidad. El hardship o la excesiva onerosidad sobrevenida, una institución pactada en el Decreto Ley 304, tampoco. Y puede, eso acontece muchísimo, porque son cambios de circunstancias y nunca se da la modificación por ello, ni nunca se presenta a los tribunales también esa posibilidad que tienen, igual que la limitación de responsabilidad. Son facultades nuevas concedidas al tribunal para que el tribunal pueda revisar judicialmente esos contratos. Seguimos, por favor. Bien. Ahora, las relaciones contractuales con el sector es
entrado en vigor, pero creo que ya entre este mes y nosotros, si tenemos crédito, ¿no? También mi reputación debemos traerla aquí, aunque, insisto, no ha entrado en vigor, está aquí el mes, estoy una servidora como profesora y podemos ver, bueno, la interpretación que podemos hacer de esta nueva ley. No obstante, hay cuestiones que se mantienen en esta norma, de la norma actualmente vigente. ¿Sí o no digo? De 64 vigente se mantiene, y ahí se mantiene tal cual que tampoco lo cumplimos debidamente. Primero, el pliego de concurrencia. Bueno, si hay que hacer pliegos de concurrencia desde la resolución 64 se establece. Hay que hacer pliego de concurrencia. Se puede justificar cuando dice las frases de los criterios de oportunidad, ¿está claro? Criterios de oportunidad, pero eso hay que fundamentarlo. Y para eso está el comité de contratación. Para que el comité de contratación en los acuerdos se presentó, vimos, no había otra oportunidad, tenemos otro proveedor que de manera sistemática, con calidad, eso hay que fundamentarlo. Para eso están los comités de contratación. El comité de contratación no es formal para decir se aprueba. Hay que decir esto, hay que evaluarlo. Esto es una situación importante. Y si realmente nosotros tenemos que proteger a nuestro patrimonio estatal, hay que hacerlo. No es forzado, pero dice al menos 3 ofertas, pero también tenemos la posibilidad de fundamentar, si ya tenemos una oferta que ha sido válida, etcétera, etcétera, por supuesto, avalarlo, fundamentarlo para que se vea cuando ustedes vienen los controles los controles no se van a eliminar, porque realmente el control del Estado no se va a eliminar. Nosotros también intervenimos en seminarios con la Contraloría, les ponemos nuestras preocupaciones. La Contraloría va a la Universidad de La Habana recientemente y tuvimos que hablar en el control que nos hizo, cómo se trabajaba, pero tenemos que tener diálogo y tenemos que tener fundamentación y tenemos que tener presentación documental de lo que se está haciendo y del control de la contratación. Bien. Licitación de bienes y servicios estatales a los actores económicos no estatales. Desde el anterior se hablaba de la comisión. Ahora vamos a dar esto para el final. Es la última resolución. Seguimos. Para analizar la resolución. Seguimos. Por favor. Bueno, ahí están los proyectos de desarrollo local, ya me he referido. Lo de la identidad propia, que no voy a decir nuevo, porque lo he hablado 3 veces. Las palabras inaugurales ayer, en mi intervención de la empresa estatal, y ahora lo vuelvo a decir. Los problemas que tenemos con el proyecto de desarrollo local. Hay una nueva norma que se está trabajando en la nueva norma. Los proyectos de desarrollo local no es para darle mi criterio, y lo digo públicamente, personalidad jurídica a un proyecto. Un proyecto es un proyecto. ¿Qué cosa es un proyecto? Un objeto de regulación, no es un sujeto, no es una persona jurídica. Bien, insisto, a lo mejor el tema de identidad propia realmente no fue feliz, dio criterios de vaguedad, de análisis distinto. Habrá que cambiarlo, pero el problema es el que les explicar. Y lo otro es que si el decreto da la posibilidad de cuando los gobiernos consideren que ese proyecto, por sus potencialidades, por su visión, se proponga convertirlo en ¿qué? En una persona jurídica que sí es una empresa. Y ciertamente los gobiernos tampoco, provinciales y municipios, tampoco han tomado esa decisión. Bueno, tiene beneficios tributarios, etcétera, etcétera. Seguimos. Bueno, quiero referirme entonces a la nueva resolución. ¿Está claro? La nueva resolución. Fíjense, yo vuelvo a insistir que esta nueva resolución tomó de la resolución que ha sido de la resolución 74 muchos preceptos que ya lo he leído. Toda la parte inicial es la misma que la resolución 64. ¿Qué se incluye? ¿Qué se incluye? Algo que ya nosotros y el MEG rector también interpela y trabajó en esa norma, que es el decreto 327. Ustedes saben, el decreto 327 del proceso inversionista, el decreto que incluye, no sé si aquí están los compañeros de la construcción, ese decreto
se incluye dos maneras de llevar a cabo la negociación: el consentimiento informado y lo que es la propiamente licitación. Hablarles de licitación, que no es la licitación, quiero hablarles a todos ustedes tal cual nosotros la vemos en el derecho comparado. Claro, es lo que más se acerca a un proceso de licitación, pero por supuesto no reúne tal cual todos los elementos que sí. Ese decreto 327, proceso inversionista, está regulado aquí, tal cual. Yo creo que todos lo deben haber estudiado porque se utiliza bien en el proceso inversionista. Sin embargo, ahora vemos en esta resolución, una nueva resolución de los actores económicos no estatales, donde en la resolución vinculada a la contratación económica se incluye la posibilidad, la obligatoriedad de la licitación. Yo, y aquí voy a leerla tal cual, por eso quiero leerla tal cual para ver nuestro análisis y la interpretación, como dice el artículo 2.1, dice resolución 149/2024, 2.1, está desde las disposiciones generales, ¿no? El artículo 2.1. La licitación regulada por la presente se aplica en los casos que se disponen más adelante, en la cual se involucran bienes estatales y otros servicios para su gestión por los actores económicos no estatales. La definición general, ¿estamos claros? Por tanto, una empresa estatal o una unidad presupuestaria, ¿está claro? Donde haya sector estatal de la economía, titular de bienes del sector estatal de la economía, en sus relaciones con el sector no estatal, actores económicos no estatales, ni pyme, cooperativas no, y se involucran en esa comercialización bienes estatales, se requiere un proceso de licitación. Clarito, 2.1. Después se analiza en el capítulo 3, ya se desglosa, se regula el proceso, cómo va a ser el proceso de licitación, que es muy similar a lo que está en nuestro decreto 327, fue la fuente de decreto. Y dice el 13.1, la licitación a la que se refiere la presente resolución es aquella que involucra espacios, locales, capacidades, medios de transporte o cualquier activo estatal. Usar cualquier activo estatal. Cuando se pretenda con respecto a esto establecer relaciones contractuales con actores económicos no estatales. De nuestra interpretación, basada en esos dos artículos de este decreto, cuando hay una relación contractual entre sector estatal, o sea, todo nuestro sistema empresarial estatal, y nuestras unidades presupuestadas, o sea, lo que responden a sociedades mercantiles de capital público, estamos claros que se incluye, se relacionen con actores económicos no estatales, y en esas relaciones, por supuesto, se incluyen bienes estatales, procede un licitación. Hasta ahí es lo que nosotros, porque ha habido varias interpretaciones, es lo que nosotros estamos entendiendo, se procede. Aquí es similar. Hay que licitar, como dice el artículo, que era lo que estaba en la avance anterior, una comisión integrada por un número impar, la licitación es abierta, se presentan las ofertas a un número indeterminado, la comisión es la encargada de ejercitar todo el proceso de licitación, basado en lo que ayer también hablaba nuestro profesor Andri, transparencia, igualdad, publicidad, todo eso hay que definirlo, hay que informarlo públicamente. Fíjense, yo estoy en el asesoramiento jurídico, además de profesor, estoy en el asesoramiento jurídico en la universidad y me estoy poniendo aquí como asesora jurídica también de la universidad. Hay que publicarlo, hay que hacer una publicación previa para que tenga conocimiento todo. El pliego de licitación dice lo que debe contener el pliego, todo lo que debe contener ese pliego de
importante, el que se conoce el 327 lo sabe, entregan sus ofertas en sobres sellados, ¿sí o no? Que deben ser abiertos ante notario público. También legalidad y transparencia, lo que el profesor antes ayer hablaba del procedimiento administrativo. ¿Ustedes vieron aquí? Aquí está claro lo del procedimiento administrativo interno ya a partir de la ley del procedimiento administrativo, los términos que tiene la comisión para dar a cabo la notificación, el término que debe responder de 10 días, el recurso de reforma, ¿ustedes vieron? Posibilidad de recurso de reforma, como ayer nos explicaba el profesor antes, y bueno, después la decisión definitiva de la comisión. Y si no se está de acuerdo, ¿a dónde va? A los tribunales. Si no se está de acuerdo con la decisión de ese recurso de reforma, como ayer también vimos, la posibilidad de acceder a la vía judicial. Por tanto, se ha extendido las prescripciones generales establecidas en ese proceso de licitación, que no insisto, no es tal cual la licitación en otros países, pero bueno, está ajustada a un proceso de licitación. Se incluye no solamente en el proceso inversionista, sino se incluye en este tipo de relaciones donde se involucren bienes estatales en las relaciones con una persona jurídica estatal y el actor económico no estatal. Es un gran reto, además de todos los anteriores que les dije, de hacer buenos contratos, de poder organizar este proceso de licitación. Vamos a darle se pueden analizar muchas cuestiones, pero creo que esto es lo que está regulado. Y, por supuesto, la aplicación de ello es importante en la regulación. Otro problema que se está dando y al que quería referir en las relaciones contractuales es en la moneda de pago. Moneda de pago. Estamos claros en eso, ¿no? Y ustedes me pueden preguntar. Bueno, según nuestro decreto ley 304, ¿cuál es la moneda? El CUP, ¿no? El CUP. Aquí únicamente, y aquí vos, me sirvió muy bien, decreto ley número 17 de la implementación del proceso de ordenamiento monetario, decreto ley 17, que en su artículo 4.1 dice: a partir de la unificación monetaria y cambiaria y después del plazo de 180 días, el peso cubano, unidad monetaria de la República de Cuba, según lo establecido en la legislación vigente, es el medio de pago que tiene curso legal en todo el territorio nacional con poder liberatorio ilimitado y es decidido por su valor nominal. Punto 2. Las personas naturales y jurídicas, además de realizar pagos en peso cubano en el territorio nacional, pueden, ¿en qué caso? Pueden realizar el pago de obligaciones en moneda extranjera según se autorice en cada caso. Y ustedes saben que ingresa la autorización, ¿no? La licencia comercial que da el MinSIN en los casos procedentes. Si no es así, la moneda es el CUP por problemas también que se están presentando en las relaciones contractuales y en los contratos entre empresas donde se utiliza indebidamente una moneda que no es el CEU. Por tanto, es otro problema que se nos añade a la lista de monedas. Entonces, yo creo que he tratado de ser lo más. Entonces, exactamente, le voy a dar la palabra a Ivonne o a Amanda para que después, brevemente, las preguntas puedan realizarse. Yo quería agregar lo que decía la profe Amanda acerca del pliego de conferencias y de licitación. Algunas cuestiones originales que donde ahí se impusieron los análisis entre lo que es la contratación civil, la contratación económico-mercantil. Ya hablamos de la administración mercantil, ya no
se habla de contratación económica, pero nuestro decreto de ley es de contratación económica y la contratación administrativa. Yo aquí como Amandita, que ha hecho un fundamento teórico y conceptual importante de lo que es la licitación y lo que puede ayudar, el contrato administrativo nosotros aún no lo tenemos ni se ha implementado en nuestra realidad. El profesor Andri aboga por el uso de la contratación administrativa. El contrato administrativo se diferencia del contrato mercantil y del contrato civil, porque es fundamentalmente utilizado en materia de determinados servicios públicos, o este tipo de empresa que analizamos hoy en la ley de empresa estatal. Y tiene características, porque ese contrato sea diferente del contrato mercantil, puede unilateralmente modificarse, puede extinguirse unilateralmente, porque responde a un interés del Estado, un interés del Estado. Yo creo que es un momento, ya que estamos hablando de teoría, de que también en Cuba podemos evaluar si es posible en determinado momento hablar del contrato administrativo, que no lo tenemos conceptualizado y que, insisto, el profesor Andri es el ferviente de que debe definirse ese contrato a partir de esas realidades que tenemos en la economía cubana, actual diferente a ese contrato mercantil. Por allá están también los civilistas, saben que tenemos un nuevo código, bueno, ya estamos elaborando una propuesta, hay un grupo creado para el nuevo código civil, donde se quiere uniformar la contratación civil y mercantil. Tenemos el reflejo de nuestro código argentino, donde tiene un código amplio con todo lo que es lo mercantil y lo comercial. Pero bueno, ese sería el contrato administrativo. Fíjense, lo que decía Martina, nadie duda, teórico, conceptualmente, y yo creo que ella ha fundamentado muy bien, los fines que tiene el uso de la licitación. Y por eso está en un proyecto, una norma que se está trabajando sobre la licitación en el país, Eso, teóricamente y en la práctica, el desarrollo de los vínculos es provechoso, porque además, como de lo que ella decía, da esa posibilidad sobre todo de transparencia, de competencia y de estimular el buen desarrollo empresarial. El buen desarrollo empresarial porque, bueno, si yo soy, a mí me selecciona porque tengo crédito, sobre prestigio, etc. Yo lo que sé cuando hicieron ahí, y es lo que hay que evaluar, porque yo también me pongo en la comunidad presupuestada, en la universidad, etcétera, cómo organizarnos para instrumentar esta resolución, porque sabemos cómo es la práctica del día a día de una empresa, ¿sí o no? Cómo se trabaja, es eso, es la objetividad y cómo tenemos, pero yo le pido la evaluación de lo que es la objetividad, pero teniendo en cuenta la ciencia también, porque mi intervención inicial antes de esta resolución fue también una crítica severa a nuestro formalismo, conformismo, la inercia y el no actuar. ¿Están de acuerdo conmigo, sí o no también? ¿Sí o no? ¿Cómo contratamos? Entonces, eso no puede ser lo que nos identifique. Estamos en un evento de la ciencia y ya les digo, ustedes me hablan y la licitación, y por eso está la ley. Lo que pasa es que la objetividad yo sé que es muy difícil, yo me pongo en el día a día cómo se gestiona la Universidad de La Habana. No sé, ustedes evalúen cómo se gestiona la empresa, tenemos que buscar los medios. Pero eso va a ayudar a que un poquito el comité de contratación funcione, está claro, que sea más efectivo lo que es los contratos que hacemos, ¿sí o no? Porque no hacemos buenos contratos. Y ya no lo digo por nosotros, por los juristas, lo digo por la empresa. Porque para que esas prescripciones de la ley de empresa estatal en la política estén, hay que hacer buenos contratos, porque si no, no hay gestión de empresa. Nunca se será eficiente. Si no hacemos buenos contratos, porque los directivos, los empresarios que vean, los no estatales también hacen malos contratos. Lo siguen haciendo. Los estatales y los no estatales hacen malos contratos también. Entonces, no podemos, pero tenemos que inspirar en un buen ejemplo para realmente poder hacer buenos contratos y comenzar. El Ministerio de Economía ya me dice, bueno, pero sigue siendo el rector de la contratación hasta el momento. Y bueno, hasta el momento es rector, y yo creo que además de que ciertamente todas las políticas que hay en un departamento, la dirección jurídica de dudas, nosotros hemos hecho trabajos de fin de curso, de estudiantes de quinto año,
científicamente que llevan al menos en materia de contratación y en materia de transporte. Y sin embargo se dan las dudas, se escribe, se dan respuestas y la actuación sigue siendo lo mismo. Entonces yo creo que la economía no va a cambiar, a transformarse, si no tenemos buenos actores económicos, pero si no tenemos buenos vínculos entre todos los actores económicos. Y los vínculos entre los actores económicos y la organización del mercado, además de todo eso, la organización de la competencia, lo primario que es nuestro contratipo económico. Eso es lo primario. Entonces transformemos las realidades, impongamos, tomen, aunque sea un 10% de cada contratación, hagámosla con realmente apegados